Ya, bueno, creo que no sé dónde serán sus demás compañeros. Bueno, buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a empezar con la clase, la segunda parte del estudio de los bacilos gram negativos. La anterior clase habíamos visto enterobacterias, más propiamente infecciones, bacilos que causan infecciones gastrointestinales, ¿verdad? Hoy vamos a ver otro tipo de bacilos gram negativos, también de importancia clínica, pero desde otra perspectiva. Quizás estos son diferentes a los que hemos visto en la anterior clase. ¿Ya? Voy a compartir mi pantalla. Ya, pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí, doctora. Ya, muchas gracias. Ahora vamos a estudiar a los bacilos gram negativos no fermentadores. Uno de los representantes en género Pseudomonas. Estos no fermentadores, una característica bioquímica que no fermentan azúcares. Y ya vamos a ver quiénes están en este grupo de no fermentadores. Una característica bioquímica que los diferencia de los que anteriormente hemos llevado en la anterior clase de los fermentadores. Ya. Vamos a ver de estos no fermentadores los géneros Pseudomonas. Como ven en la caja Petri, así desarrolla la Pseudomonas, que son bacilos gram negativos a la coloración de gram. En cuanto a su clasificación científica, ¿no? Acá pertenecen al reino bacteria, ¿no? Todas las que hemos estudiado hasta el momento pertenecen al reino bacteria, filo proteobacteria, clase gama proteobacteria, orden pseudomonales, familia Pseudomonaceae. Recuerden que la familia termina en EAE en la descripción científica, ¿no? Pseudomonaceae. Género, Pseudomonas, es el género, Pseudomonas, y este género tiene varias especies. Ahora, en cuanto a las especies, se pueden clasificar desde el punto de vista que producen fluorescencia o no productoras de fluorescencia, las que pertenecen al grupo fluorescente, la más importante, la Pseudomonas aeruginosa, la Pseudomonas fluorescens y la Pseudomonas putida. Son tres especies del género Pseudomonas que pertenecen al grupo fluorescente. Las que pertenecen al grupo no fluorescente, la Pseudomonas exuceri y la Pseudomonas mendocina. Todas estas son de importancia clínica, causan infecciones, pero la bacteria, la Pseudomonas con mayor frecuencia identificada y la más representativa de todo el género Pseudomonas es la Pseudomonas aeruginosa. ¿Ya? Entonces, vamos a estudiar. Vemos en la caja Petri, porque tienen coloración, producen fluorescencia, pigmentos. Entonces, entre sus generalidades de este género tan importante y tan interesante, que es el estudio de las pseudomonas, y tan complejo, porque la pseudomonas es una de las bacterias más complejas que existen, son ya a la coloración de gram, bacilos gram negativos. Son aerobios, miden de 0,6 a 2 micras, son móviles, que poseen un flagelo polar, tienen en la caja Petri desarrollan formando colonias redondas, producen enzimas y toxinas, son bacterias no fermentadoras de azúcares, desarrollan muy bien a temperatura 37 hasta 42. Quizás esta es una de las diferencias más importantes del género Pseudomonas aeruginosa, sobre todo, que desarrollan a 42 grados, ¿no? A diferencia de las otras bacterias que las hemos estudiado. Es más, colocarlas a temperatura de 42 y que desarrolle la bacteria es una prueba de identificación también. No se requieren métodos
digamos, sofisticados para identificar, porque crece en el medio simple, puede crecer en un agar sangre, en un agar maconque, en un agar mula, no necesitamos medios especiales, crece en el medio simple. Como son bacilos, poseen cápsula y son móviles, hemos dicho por su flagelo, son aerobios obligados, son oxidasa positiva, la reacción de oxidasa en laboratorio, oxidasa negativo, oxidasa positivo, producen pigmentos, por eso incluso hay autores que las clasifican entre las fluorescentes y las no fluorescentes, ¿no? Entonces tienen pigmentos, que los vamos a ver más adelante, oxidan carbohidratos como la galactosa, pero no los fermentan, por eso son no fermentadoras. Y es común, dice, la presencia de plásmidos, pero no forman esporas. Entonces, como es una bacteria tan interesante la Pseudomonas y más que todo la aeruginosa, ahora vamos a buscar y vamos a ver algunas veces. En realidad, bien interesante. Ahí tenemos a las imágenes de Pseudomonas que son bacilos, tienen flagelo polar. ¿Qué más? Vamos a ver acá. Pueden a cualquier nivel, pueden infectar también al pulmón, y heridas, acá producen pigmentos, ven acá. Miren, desarrollan en cromoagar, por ejemplo, diferentes colores, pueden producir hemólisis, diferentes colores, por eso se les clasifican las fluorescentes, no fluorescentes, ¿no? Crecen en medios simples, es fácil identificar en laboratorio. Son colonias redondas, sí, pero planas. Vean estas características y desarrollan las hormonas. Todas estas es el sembrado, ¿verdad? Cada uno es una colonia, ¿no? Entonces, colonias planas. Miren, ¿dónde está? Acá, ¿no? Entonces son colonias redondas, planas, sí, y grandes en comparación a las demás. Miren, esta es una característica colonia de una Pseudomonas aeruginosa en un agar sangre, ¿no? Entonces sí son colonias redondas, pero son planas en comparación a otro tipo de colonias. Comparando, vean, esta es más grande, plana, y estas son más redonditas, es otra bacteria. Y podemos decir que es Pseudomonas, porque incluso no tienen bordes muy definidos, no son redonditas, ¿sí? Vean, tienen bordes irregulares. Bueno, entonces, en la patogenicidad, tiene una cápsula, tiene pilis, lipopolisacárido, toxinas y enzimas también. La característica porque tiene una exotoxina A que va a cumplir una función de inhibición de la síntesis de proteínas. Tiene citotoxina como la leucocidina que juega un papel importante en la virulencia. Hemos visto adelante, ¿no? La leucocidina, qué papel jugaba como factor de virulencia en las bacterias que la poseen. Tiene una elastasa que va a actuar destruyendo los tejidos que contienen elastina. Tiene pigmentos, biocianina, uno de los pigmentos, bioverdina, biorubina, entre otros, más abajo los vamos a ver. Pero estos son los pigmentos, por eso son fluorescentes, no fluorescentes, característicos, que eso les da un color verde, amarillo, más marrón, medio rojo, ¿no? A las diferentes especies. Y una de las características más importantes de esta Pseudomonas es que tiene resistencia de base a varios antibióticos.
¿ya? Entonces tienen resistencia natural a muchos antibióticos. Por lo tanto, las opciones que se testean en laboratorio en el antibiograma son reducidas. Y si aún más la bacteria ha adquirido resistencia a algunos antibióticos para los cuales existe tratamiento de la pseudomonas, y si adquirió resistencia, entonces el paciente que se infecta con estas bacterias queda con pocas o tal vez ninguna opción de tratamiento por su resistencia natural y su resistencia adquirida, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no?, a los factores de patogenicidad. En cuanto a su estructura antigénica, los factores de virulencia de la estructura celular incluyen antígenos somáticos O, tienen los antígenos O, estamos acá, y los flagelares H también, fimbrias y cápsula de polisacáridos, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos en su estructura antigénica los factores de virulencia de Pseudomonas aeruginosa, la madre representante de todo este género. Tiene sus fimbrias, su flagelo, tiene un biofil, pueden producir adhesinas, no fimbrias, productos extracelulares como proteasas, las elastatas A y B, proteasa alcalina, hemolicinas, fosfolipasa C, exotoxina A, exoenzima S, biocianina, que es pigmento, leucocidina, etc. Todo esto está en la estructura bacteriana y son factores de virulencia importantes de este grupo. Entonces, en el cultivo, como dijimos, desarrollan en cultivos simples, crecen muy bien en medios simples como agar sangre, en atmósfera aeróbica, de 24 a 48 horas, producir agar sangre, chocolate, agar maconkey, también en caldos nutritivos que crecen formando un sedimento de color verde o verde azulado según el pigmento, ¿no? Según que contengan la piocianina o pioverdina, tornan ese color. En agar simple forman colonias grandes, beta hemolíticas. Beta es destrucción completa, como hemos visto acá en la imagen. Vean, acá muy claramente se ve. Esta es una pseudomona muy característica y tiene una beta hemólisis alrededor de la formación de la colonia. Vamos a ver la imagen. Pueden tornar un brillo metálico así también. Aquí un ratito. Ahí tenemos, acá también, ¿no? Sí. Esto es en agar sangre, porque en los otros agares pues es de diferente manera, ¿no? Entonces acá son colonias que pueden tomar el pigmento verde o azulado, grandes, sin borde definido, y producen una hemólisis, ¿no? Hemólisis beta, hemólisis completa alrededor de la sangre, ¿verdad? Aquí, hemólisis. Alrededor, la hemólisis alrededor de la colonia, ¿no? Esa es la pseudomona. Esta es la pseudomona en agar cromogénico que toma diferentes colores del pigmento y esta puede ser en un nutritivo que se pigmenta de color verde, si tiene el pigmento pioverdina. ¿Ya? Entonces, esas son las características que se puede identificar a simple vista, ¿no? Y estos son los diferentes pigmentos. Puede ser un agar nutritivo, donde tiene pigmentos pioverdina, piocianina, piorubina, rojo, ¿no? Y forman todos estos pigmentos, iguales géneros pseudomonas, pero tenemos que identificar qué especie es. No estamos hablando en general de pseudomonas. ¿Ya? Entonces, ya. Colonias beta hemolíticas, hemólisis completa, brillantes, como han visto, ¿no? De borde continuo, a veces ondulado, no es el borde definido, es
a veces ondulado, ¿no? Con un centro opaco, ya han visto algunas colonias brillantes. El pigmento piocianina se difunde en el medio dándole una tonalidad azul verdosa. Este pigmento tiene cualidades bactericidas. Estos pigmentos que poseen también son factores de virulencia, no es porque tengan un color para distinguirse, ¿verdad? Tienen una función. En el caso de esta tonalidad azul verdosa con el pigmento piocianina, tienen cualidades bactericidas. ¿Qué quiere decir? SIDA, muerte, bacterias que va a matar a otras bacterias que se encuentren conviviendo con la pseudomonas o alrededor, ¿no? Entonces, este pigmento tiene esa función, cualidades bactericidas sobre otras bacterias, sobre todo gram positivas y otras gram negativas, ¿no? Entonces, va a ir matando a las bacterias que estén alrededor. Y ahí tenemos las colonias. Esta puede ser en un agar sangre, ¿sí? Que si la vemos de más cerca, vemos colonias más grandes con borde ondulado, puede verse la hemólisis, medio brillante, ¿no? Esto vemos en un agar cromogénico ya, las colonias verdecitas, acá en un agar nutritivo, colonias verdes o amarillentas, dependiendo qué pseudomona, qué productora de qué color sea, de qué pigmento. Acá tenemos las otras, ¿no? Las que tienen pigmento verde, azul, rojo, marrón. Esas son las características. Acá tenemos una tabla de identificación de las pseudomonas, ¿no? De todas las especies, al menos de las de mayor importancia. Siempre tenemos a la representante número 1, que es la pseudomona eruginosa, la pseudomona fluorescens, luego la pseudomona pútida, la pseudomona etzutseri, pseudomona mendocina, pseudomona alcalígenes, pseudomona pseudoalcalígenes, pseudomona luteola, pseudomona orceavitans, ¿no? Entre las más, digamos, frecuentes, causantes de infecciones, y las pruebas de identificación pues las podemos diferenciar. Las pruebas que sí o sí tenemos que tener en laboratorio para diferenciar especies de pseudomonas son la oxidasa, oxidación del azúcar carbohidrato glucosa, la fluorescencia, el pigmento, ¿no? Nitratos, arginina, crecimiento en 42, porque hemos dicho que es de las pocas bacterias que desarrolla a temperaturas de más de 35-37 grados, en este caso 42. Las otras bacterias hasta el momento que hemos estudiado no desarrollan a 42 grados, ninguna de las que hemos estudiado hasta el momento. ¿Ya? Entonces, pseudomonas es una de las pocas, por lo tanto se utiliza como prueba de identificación en laboratorio gelatina, hidrogelatina, acetamina, almidón, esculina, entre otros, hidrólisis. Por ejemplo, si acá tenemos en la caja Petri el desarrollo de una pseudomona y debemos identificar qué especie es, vamos a ir primero al pigmento verde. La pseudomona eruginosa es la que tiene el pigmento verde, las demás no. Entonces, una prueba clave para identificar a pseudomona eruginosa. Si vemos colonias verdes, es gran probabilidad que se trate de una pseudomona eruginosa. Obviamente hay que realizar las demás pruebas de identificación, pero vean que el pigmento verde solamente lo tiene la pseudomona eruginosa, las demás no. Tienen los otros pigmentos. Es también fluorescente, todas son oxidazo positivo, la mayoría, excepto la pseudomona luteola y las orceavitans, ¿no? Y entre otras pruebas. Casi todas desarrollan a 42 grados, excepto la fluorescencia y la pútida, las demás sí, y la alcalígena, ¿no? Positivo y negativo, que decir que sí puede desarrollar o no, ¿no? Entonces son pruebas de identificación que nos llevan a identificar la especie de pseudomona, ¿no? Y esas entonces necesitamos en las pruebas de laboratorio, ¿no? La serie bioquímica o la batería, como se dice, que sí o sí debemos tener el TCI, el citrato, urea, sulfurindolmotilidad, lisina descarboxilasa, nitratos, ¿no? Rojo de metilo, bofesproscauro. Entonces, acá para identificar a una pseudomona eruginosa, para empezar es indol negativo, acá en el SIM, sulfurindolmotilidad, indol negativo, rojo de metilo positivo, citrato es positivo, vira de color verde a color azul, la urea se mantiene negativo,
bilis positivo, espulina positivo, movilidad, dijimos que tiene un flagelo polar, ácido sulfúrico, de que se pueden ver si forma o no forma en las pruebas de identificación. ¿No? Estas otras pruebas con las que podemos identificar más propiamente Pseudomonas aeruginosa, la más frecuente de las pseudomonas y la de mayor importancia. En el GRAM, si realizamos un GRAM de una colonia, de acá, de esta colonia, vamos a observar esto, ¿no? También el GRAM se puede realizar a partir de la muestra del paciente, ¿verdad? Directamente, y también vamos a observar así los GRAM negativos en el GRAM. Solamente que si es de la muestra del paciente, vamos a observar obviamente otros elementos, dependiendo de la muestra, ¿no? Si está la muestra infecciosa, etcétera, los leucocitos, tal vez células epiteliales, dependiendo de la muestra. Pero si es de colonia pura, directamente en la colonia, simplemente la colonia, las bacterias, en su morfología y reacción GRAM. Entonces son bacilos GRAM negativos, como observan ahí. Vean, no tienen ninguna otra característica, ¿no? Pueden ser rectos o ligeramente curvados, pueden estar aislados, agrupados, en parejas o en cadenas cortas. No hay una característica, así como por ejemplo el Streptococcus pneumoniae, ¿recuerdan? Que tiene que estar en parejitas, de 2 en 2, el Staphylococcus dorado, el aureus, que tiene que estar en racimo. La pseudomonas son bacilos gram negativos, pueden estar aislados, pueden estar agrupados, en parejas. No es algo de relevancia que nos permita decir ese bacilo es pseudomonas, ¿no? Este bacilo es una enterobacteria, puede ser salmonella, shigella, puede ser Escherichia coli, etc. Son bacilos gram negativos. Diagnóstico. ¿Cómo realizamos en laboratorio el diagnóstico microbiológico? El diagnóstico clínico. Para empezar, causan infecciones en heridas, exudados de heridas, también pueden causar infecciones urinarias, sobre todo en pacientes hospitalizados. También pueden pasar a torrentes sanguíneos, causar infecciones de torrente sanguíneo en la sangre, donde vamos a observar en los hemocultivos. Y una característica bien importante de estas pseudomonas es que como tiene pigmentos, generalmente, por ejemplo, vean acá, las heridas de los pacientes diabéticos, suelen tornar el color de la pseudomona verde, ¿no? Y hasta el olor, porque tiene un olor muy característico, en la literatura dice olor a manzana dulce. Entonces, no sé si en laboratorio han visto pseudomonas, es un olor muy característico, es un olor dulzón, ¿no? Entonces, incluso las secreciones, las heridas tienen ese pigmento. No todas, obviamente, pero sí es una característica, ¿no? Que se ve en las imágenes y en la realidad es así, ¿no? Cuando he tenido pacientes, varios infectados con pseudomonas, sobre todo en pie diabéticos, que me llamó la atención, donde toda la herida, las secreciones de color verdosa, ¿no? Entonces, y hasta huele dulzón. Entonces, esa es la característica de la bacteria, ¿verdad? Entonces, que puede, ¿qué vamos a ver? Que puede tener la característica de la herida a la vez. Vean aquí, miren, verdosa la secreción, o sea, un color realmente muy verdoso, ¿no? Es así como se presenta, miren acá y pues. Muy bien. Bueno, esta es una característica
clínica de justicia, ¿no? Ya. Entonces, este es considerado, esta pseudomonas, el género como patógenos oportunistas, es decir, que no infectan a personas sanas, solo a personas inmunosuprimidas, por eso es que están en los hospitales. Tiene resistencia natural a muchos antibióticos. ¿Se encuentra dónde? En el suelo, en el agua, en la vegetación, en los instrumentos quirúrgicos en los hospitales, en las soluciones contaminadas. En todo lugar puede estar la pseudomonas. ¿Le gusta la humedad? Produce pigmentos, hemos dicho, biocianina de color azul y soluble en cloroformo, bioverdina de color amarillo verdoso, biorubina es rojo, y la biomelanina de color negro, que también puede. Una vez en toda mi vida he visto una pseudomonas con pigmentos biomelanina negra, casi negra, casi oscura. Es poco frecuente, pero sí. Luego, entonces, ¿qué produce o quiénes son susceptibles de infectarse por estos bacilos gram negativos? Inmunosuprimidos, pacientes prematuros en los hospitales, lactantes, quemados porque la herida está húmeda, mojada y a la pseudomonas le gusta la humedad, es más ahí, y en temperatura alta, 42 grados, en época de calor en los hospitales que no tienen aire acondicionado, las condiciones, la pseudomonas está feliz. Pacientes inmunosuprimidos, pacientes con virus del VIH-Sida, con fibrosis quística, etc. Son los pacientes, personas susceptibles, porque este es un patógeno oportunista, recuerden. ¿Qué enfermedades produce esta pseudomonas? Todas las especies de pseudomonas pueden producir infecciones oportunistas en pacientes inmunosuprimidos. Todas las especies, no solo la eruginosa. Por eso es que es importante identificar la especie. Produce infecciones de heridas o quemaduras cutáneas primarias, foliculitis, infecciones urinarias también puede producir, sobre todo en pacientes con sonda, Foley, la sonda vesical que les ponen la sonda Foley a los varones o mujeres después de cada operación, les ponen entonces ahí la bacteria va multiplicándose y desarrollándose en estos procedimientos invasivos en estos accesorios. Puede producir infección a nivel pulmonar igual, puede producir otitis. ¿Recuerdan la otitis del nadador? Que generalmente les ataca a las personas con defensas bajas que van a la piscina. Sabemos que en la piscina está contaminado de microorganismos, puede que haya hasta pseudomonas, entonces ingresa al oído y a los pacientes, por eso se denomina otitis del nadador, ¿no? Va a ingresar la bacteria y va a infectar, colonizar y luego va a tener una otitis, ¿no? Porque las pseudomonas en las aguas, en la piscina. Puede producir infecciones oculares. Aquí vamos a poner entonces produce así otitis y se toma la muestra con un hisopo y el paciente va a tener secreción y vamos a poner aquí otitis del nadador. Esto es frecuente en muchos. Otitis del nadador, vean ahí, vean el nadador, ¿no? A ver, síntomas de la otitis del nadador. Aquí vamos a ver. Esto es, como les digo, más en época de calor, donde todos vamos a las piscinas. La otitis del nadador, también conocida como otitis, es una otitis externa, ¿no? Es una infección del canal auditivo externo que puede ser bacteriana o fúngica. Entre la bacteriana, una de las principales, se caracteriza por la inflamación del canal auditivo que causa dolor, secreción y en casos severos pérdida de la audición, ¿no? ¿A qué se debe que al nadador le dé la otitis? Al agua atrapada, porque la humedad del agua en el canal auditivo puede reblandecer la piel
y permitir que las bacterias y hongos se multipliquen. Entonces, como el agua de la piscina está contaminada y generalmente hay pseudomonas, entonces como la humedad está prácticamente reblandeciendo la piel en el canal auditivo, entonces las bacterias se van a multiplicar y los hongos también. Entonces, irritación o daños en la piel del canal auditivo como los causados por la limpieza con bastoncillos de algodón, ¿no? Que algunos que exageran en la limpieza y usan cotonetes o productos químicos irritantes pueden aumentar el riesgo de infección. Factores predisponentes, algunas personas como aquellas con alergias, eczema, psoriasis, diabetes, son propensos a desarrollar resistencia. ¿Qué síntomas va a tener la persona? Dolor de oído, especialmente al tocar o manipular la oreja, ¿no? Secreción, ahí va a salir la pus, ¿no? Del oído. Enrojecimiento, inflamación del conducto auditivo. Picazón, ¿no es cierto? Y en algunos casos, si no es tratado a tiempo, pérdida de la audición. Entonces es importante realizar el cultivo. Vean, de acá, con un hisopo, tenemos que recolectar la muestra, sembramos en el agar sangre, en el agar maconque incluso, las bacterias crecen en medios simples estas, vamos a hacer una plaquita de Gram y vamos a observar después de 24 horas de incubación la pseudomona y hermosa que está infectando a un nadador. Esa es la otitis del nadador. Entonces, esto es, como les digo, es frecuente, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, porque si no es tratada a tiempo, puede llevar a complicaciones, como, por ejemplo, pérdida de la audición. Entonces es importante tomar en cuenta. Ahí tenemos a la pseudomonas. Ya, puede producir infección del aparato urinario, sobre todo en pacientes sondados, infecciones pulmonares, infecciones oculares, porque del oído fácilmente contaminado pueden también contaminar al ojo, o la otitis puede subir a sinusitis, a infecciones oculares. Entonces hay que tener mucho cuidado. En heridas, quemaduras, y han visto, sobre todo en los quemados, como es oportunista y el quemado está prácticamente con lesiones en la piel y húmedo, entonces ahí es donde la pseudomonas en los hospitales aprovecha, y generalmente estos pacientitos que están en las salas de quemados, sus heridas expuestas, entonces quien está infectando ahí, la pseudomonas, porque le gusta la humedad, ¿verdad? Ya. El tratamiento. Esta pseudomonas es naturalmente resistente a una gran cantidad de diferentes familias de antibióticos. Les dije que tienen resistencia de base. Los antibióticos que muestran efectividad, entonces los que son considerados antiseudomónicos, son las cefalosporinas, pero la ceftazidima y cefepime, algunos aminoglucósidos, gentamicina, micacina, quinolona, ciprofloxacina, levofloxacina, uridopenicilina, puede ser piperacilina, carbapenem, imipenem, meropenem, polimixina, socolicina y monovaxamestrona, solamente esas opciones. Tiene resistencia de base a las aminopenicilinas, tiene resistencia de base a las cefalosporinas de primera generación, tiene resistencia de base a las cefalosporinas de segunda generación, tiene resistencia de base a las cefalosporinas de tercera, la cefotaxima, excepto la ceftazidima, es la antiseudomónica cefalosporina ideal, tiene resistencia de base a la nitrofurantoína, y bueno, para infecciones urinarias, ¿no? Al sulfatrimetoprim, perdón, también por eso no está acá. Entonces, sus opciones son menos. Y si esta es una pseudomonas, un paciente se infectó por una pseudomonas que además tiene resistencia adquirida, porque esa es su resistencia natural, es la opción que queda adquirida, entonces las opciones se reducen a menos todavía. Y por eso es difícil tratarlas en los hospitales. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos con su pigmento verde, ya saben cuál es la que tiene pigmento verde, pioverdina, que es la, aquí está la pseudomonas, que es la aeruginosa, ¿no? Aquí está la pseudomonas. Vean que es muy virulenta, han visto desde ya,
Uno de sus factores de virulencia también es que tiene resistencia de base a varios antibióticos, ¿no? Y también sus enzimas, flagelos, eh, todo lo que posee para infectar. ¿Qué vamos a poner? Ahí está la pseudomonas. Pseudomonas aeruginosa. Bacilo gram negativo, no fermentador, ¿no? Para que no se olvide. Es muy virulento, es un patógeno oportunista, ¿sí? ¿No? Tiene un flagelo polar. ¿Ya? Entonces, de las que produce pigmentos, pero esos pigmentos son factores de virulencia. ¿Por qué? Porque van a ir a matar a otras bacterias en un determinado lugar anatómico, por lo tanto se van a tener la posibilidad de multiplicarse más, infectar más. ¿Ya? Esa es la pseudomonas. ¿Alguna pregunta? Ahora vamos a ver. Ya, entonces puede producir infección a nivel de cualquier sitio anatómico. Vamos a ver la parte 3. Ya, vamos a ver. Ya, entonces, continuamos con la representación, donde aquí vamos a... Ya, bueno, en cuanto a la familia Enterobacteriaceae, EAE, géneros, hemos visto, ¿no? Shigella, Salmonella, gastrointestinales, ¿no? Licherichia, ¿no? Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Proteus, entre otros. Estos son fermentadores. Ya, entonces acá, ¿no? 2/3 de las infecciones del tracto gastrointestinal son producidas por enterobacterias, ¿no? Casi todo el tracto gastrointestinal está con enterobacterias. Por ejemplo, acá el digestivo, Salmonella, Shigella, E. coli, Yersinia, el tracto genitourinario, el primer patógeno, Escherichia coli, puede también producir itus, Proteus, Klebsiella, Morganella. A nivel de torrente sanguíneo, estas bacterias pueden pasar por el sistema linfático igual y podemos encontrar en la sangre Escherichia, Klebsiella, Enterobacter igual, a nivel respiratorio igual Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, Escherichia. Entonces, las enterobacterias causan 2/3 de las infecciones a nivel gastrointestinal. En laboratorio, 75-80% de todos los aislamientos que realizamos en laboratorio, aislamos ¿qué? Gram negativos. Siempre son los más predominantes. No son los más predominantes los cocos, los gram positivos, sino los bacilos gram negativos. Las enterobacterias corresponden al 75-80% de todos los aislamientos en los cultivos, en los laboratorios, ¿no? Y hasta el 50% tiene significancia clínica. La mitad de las bacteriemias son producidas por enterobacterias. 1/3 de las infecciones urinarias son producidas por enterobacterias. Producen bacteremias, neumonías, abscesos, meningitis, infecciones de heridas, infecciones de vías urinarias, entonces están a cualquier nivel. Y ahí tenemos las E. coli, estas son las E. coli enterodiarreogénicas, ¿no? Como habíamos visto en la anterior clase, la Escherichia coli enteropatógena, Escherichia coli enterotoxigénica, enteroinvasiva, enterohemorrágica, la difusamente adherente, enteroagregativa. Cuanto a las salmonelas, que estas son enterobacterias que producen infecciones intestinales, salmonella del grupo A, la paratipi, del grupo B, salmonella gona, salmonella typhimurium, del grupo C, Salmonella cholerae suis, Salmonella Montevideo, Salmonella Newport, Salmonella paratipi C, del grupo D, Salmonella typhi, Salmonella enteritidis, del grupo E, Salmonella anatum. Shigella disenterae, ¿no? El grupo A, los serotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, Shigella flexneri B, Shigella bodi C y Shigella soneico D, son solo los serotipos. Y la Yersinia enterocolica. En resumen, lo mismo que vimos en la anterior clase, pero acá con más detalle,
de los serotipos que causan infecciones, enterobacterias que causan infecciones intestinales. ¿No? Entonces, ¿qué son estos? Como vemos acá, son gram negativos, no esporulados, algunos poseen cápsula, algunos tienen cápsula, otros no tienen cápsula. ¿Ya? Pueden ser inmóviles o pueden ser móviles. Por ejemplo, la Pseudomonas móvil tenía un flagelo polar, recuerden, pero hay otras que pueden ser inmóviles o pueden presentar flagelos perítricos. Pueden ser aerobios o anaerobios facultativos. Nutricionalmente son poco exigentes, por eso crecen en los medios convencionales. En agar sangre, McConkie, los gram negativos, las enterobacterias crecen muy bien, no son exigentes, crecen bien en McConkie, ¿no? Son catalasa positivo, oxidasa negativo, dependiendo, fermenta y oxidan la glucosa. Entre otras características, algunos forman parte de la microbiota intestinal. Ya hemos avanzado microbiota, ¿verdad? Microbioma intestinal, que es tan interesante, apasionante, que se conecta directamente con el cerebro y está en relación con el desarrollo de otras enfermedades que siguen estudiando, ¿no? Entonces, algunos forman parte de la microbiota intestinal de los humanos y los animales, estas enterobacterias. Otros son patógenos, causan infecciones en la comunidad por comer alimentos contaminados, ¿ya vieron? ¿No? La Shigella, sobre todo Salmonella, también causan nosocomiales como las Pseudomonas, ¿no? Y pueden estar intra y extraintestina, ¿no? Su estructura pueden presentar, si tienen cápsula, antígeno capsular K, antígeno flagelar si tienen flagelo, sus virulencia B, somático, dependiendo. Entonces, en cuanto a su estructura somática, antígeno somático, antígeno capsular, antígeno flagelar, que va a ser este antígeno somático o determina grupos serológicos, se han clasificado más de 150, formados por los lipopolisacáridos, termoestables y gemanticuerpos predominantes. El antígeno capsular K presente en cepas con cápsula, ¿no? Obviamente, los que tienen cápsula van a presentar el antígeno capsular. Se han determinado más de 100 antígenos formados por proteínas polisacáridas, son termolábiles, actúan como adhesinas, desarrollan papel importante en la virulencia de la cepa. Y el antígeno flagelar, los que tienen flagelo, ¿no? Se relacionan las bacterias que tienen flagelo, por lo tanto, si tienen, son cepas móviles. Se han identificado más de 50 antígenos flagelares formados que están por proteínas. Esa proteína que forma los flagelos se denomina flagelina. Entonces, poseen el antígeno flagelar. Esto es en general en cuanto a su estructura de las enterobacterias, dependiendo cada género, si tiene sus antígenos, si tiene cápsulas, si tiene flagelo, etc. Hablamos de la Escherichia coli. Esta bacteria que es tan común, frecuente, causante de infecciones, ¿no? Entonces ahí tenemos Escherichia coli. Es el principal representante de la familia. Si digamos, ¿cuál es el representante de toda la familia Enterobacteriaceae? Es la Escherichia coli, en la microbiota intestinal, en los humanos y en los animales. Bacilo gram negativo. Crece muy bien en cualquier medio, no es exigente. En cuanto a medios, existen cepas productores de diarrea y hemos visto las E. coli, que pueden originar complicaciones que llevan a la muerte, ¿no? La E. coli enterohemorrágica, enteropatogénica, etc. Ya hemos visto todas en cuanto a las que producen diarrea, por eso son E. coli diarrogénicas. Hay cepas que producen infecciones extraintestinales. Estas son las cepas que producen infecciones intestinales. Las que producen extraintestinales fuera del intestino son las que van a producir infecciones a nivel urinario, genitourinario, ¿verdad? Infecciones del sistema nervioso central, pueden infectar heridas quirúrgicas, cuando ingresas a un quirófano y te puedes infectar en el hospital por una Escherichia coli, porque está en el medio ambiente igual. Pueden también producir neumonías con poca probabilidad, pero sí también, y por lo tanto, si ingresan a torrente sanguíneo a partir del sistema linfático, pueden ingresar a torrente sanguíneo y producir sepsis, ¿no? Del sistema nervioso igual, de una herida igual, puede ingresar a torrente sanguíneo. Y ahí tenemos, ¿no? Entonces
tenemos la clasificación de las E. coli. Estas son intestinales que colonizan el intestino del hombre después del nacimiento y son parte de la microbiota normal, ¿no? Pero estas son las patógenas, ¿no? Entonces, tenemos también parte de nuestra microbiota. Acá, por ejemplo, es una tinción de Escherichia coli para demostrar la presencia de sus flagelos. Vean, flagelos perítricos. No es un flagelo polar como la pseudomonas, estos tienen perítricos alrededor. ¿No? Y en esta tinción podemos observar. Así los gram negativos con sus flagelos. Entonces, aquí también repitiendo complementando la de los intestinales, la E. coli, vean acá, ¿no? Y todos los tipos. E. coli enteropatógena, ESEP, su abreviación, E. coli enteroinvasiva, E. coli enterotoxigénica, E. coli enterohemorrágica, E. coli enteroagregativa, E. coli difusamente adherente. ¿No? En cuanto a la enteropatógena, fue la primera descrita que causó diarrea en lactantes, enteropatógena. Evoluciona en forma de brotes y epidemias, ¿no? Su adherencia está mediada por sus pilis, tiene pilis, a células mucosas del intestino, se adhiere y existe el borramiento de las microvillosidades que le va a ocasionar al paciente diarreas acuosas, que generalmente se autolimitan, ¿no? Pero es más que todo en lactantes. La E. coli enteroinvasiva causa cuadros diarreicos similar a la shigelosis. ¿Recuerdan que la shigella era también un bacilogramo negativo? Se transmite a través de los alimentos, por consumir alimentos contaminados. Entonces va a penetrar el epitelio, va a existir la multiplicación intracelular, una reacción inflamatoria, va a haber ulceración de la mucosa a nivel del colon, por lo tanto el paciente va a tener diarrea y mucosanguinolentas, con sangre y con mucosidad y presencia de fiebre, y en las heces va a presentar leucocitos polimorfonucleares. Es la E. coli enteroinvasiva. No estamos complementando la clase de ayer enterobacterias a nivel intestinal. E. coli enterotoxigénica. Fue descrita en 1968 en India, Bangladesh. Agente etiológico de la diarrea del viajero. Produce enterotoxina similar a la de Vibrio cholerae. Enterotoxina secretora, la TL y la TF. Coloniza el intestino delgado, produce la enterotoxina. Existe hipersecreción de agua y cloruros. Va a producir una distensión de la luz intestinal y va a producir una diarrea profusa en el paciente. Por eso es denominada la diarrea del viajero. La E. coli enterohemorrágica fue descrita en 1982 por el consumo de hamburguesas. Es la cepa O157H7, que esta es la productora de la verotoxina BT1 y BT2, o la Shiga-like toxin. Inhibe la absorción de agua y que va a producir en el paciente colitis hemorrágica. ¿Cómo se transmite? Esto se fue descrito en 1982 por el consumo de hamburguesas. Se transmite a través del consumo de carnes mal cocinadas. Puede ser también otros alimentos como frutas y vegetales contaminados, pero generalmente en carnes mal cocinadas, que esto se desarrolló o identificaron en una población de personas que habían consumido hamburguesas mal cocinadas, ¿no? Y han identificado esta cepa productora de verotoxina, la O157H7. ¿Cuál es el reservorio? Los humanos, las aves, los corderos, cerdos, ganado bovino, porque es a partir de estas carnes es el reservorio que vamos a consumir, ¿no? Entonces es importante cocinar los alimentos. La E. coli enteroagregativa se adhiere a las células con un patrón agregativo, tiene capacidad de aglutinarse entre sí en una organización de ladrillos apilados. Tiene fimbrias de adherencia agregativa 1 y 2 codificadas por un plásmido. Pues va a ocurrir la adherencia fimbrial, el aumento de la producción de moco, una actividad citotóxica, y los efectos citotóxicos en la mucosa del intestino. Va a haber un acortamiento de las microvellosidades, una infiltración mononuclear y va a haber necrosis hemorrágica en el paciente. E. coli enteroagregativa.
E. coli difusamente adherente. Mecanismo para producción de diarrea, la adherencia difusa. Tiene fimbrias, la E. coli, superficiales mediadas por genes cromosomales soportadas por plásmidos. Está relacionado con diarreas en niños menores de 5 años generalmente. Las heces de estos pacientitos que adquieren esta infección van a ser líquidas, sin sangre ni leucocitos, ¿no? Entonces, cada E. coli tiene sus características. Generalmente todas son muestras diarreicas, algunas con moco, otras con sangre y otras simplemente líquidas, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos todas las E. colis que hemos visto, estamos complementando las E. colis que causan diarrea. ¿Dónde están ubicadas? En el intestino delgado, intestino grueso, intestino delgado. ¿Qué causan? Por ejemplo, la E. coli enteropatógena, diarrea infantil. La E. coli enterotoxigénica, diarrea del viajero, la que es una diarrea prominente, por eso denomina del viajero. E. coli enteromorrágica, generalmente es una diarrea acuosa, y luego es una diarrea sanguinolenta, con sangre, por eso es E. coli enteromorrágica. Ya produce colitis hemorrágica. Produce espasmos en el paciente abdominales, no tiene fiebre ni febrícula, y esto puede progresar, si no se trata, a un síndrome hemolítico urémico. La E. coli enteroinvasiva, que produce enfermedad diarrea en países subdesarrollados, que va a producir en el paciente fiebre, espasmos, diarrea acuosa, que puede progresar a una disentería con escasas heces sanguinolentas, pocas. La hemorrágica son bastantes, tiene diarrea sanguínea. E. coli enteroagregativa, esta produce diarrea infantil, dijimos en niños menores de 5 años, en países subdesarrollados, diarrea del viajero, diarrea acuosa persistente con vómitos, deshidratación y febrícula. Pues como se dan cuenta, estamos hablando de enteropatógenos, enterobacterias causadas de infección a nivel gastrointestinal, la más representativa es la Escherichia coli, y tenemos todos estos tipos de Escherichia coli, cada una con sus características y también con sus características clínicas, ¿verdad? ¿Cómo vamos a diagnosticar en laboratorio? Muestra va a ser las heces, ¿no? Para diagnosticar en laboratorio. De otro tipo de coli, a nivel de tracto urinario, puede ser la orina, puede producir la coli o infección de una herida, un picho, entonces la muestra es la pus. A nivel del sistema nervioso central, la muestra es líquido cefalorraquídeo, o a nivel del torrente sanguíneo, la muestra va a ser la sangre. ¿Qué examen vamos a realizar? Cultivos, medios de cultivo, selectivos y diferenciales, las pruebas de identificación bioquímica, ¿no? Para llegar al grupo, al género y especie. Recuerden que un reporte de laboratorio tiene que tener el nombre y apellido de la bacteria. Nombre es el género, apellido es la especie. Pruebas serológicas para fines epidemiológicos, como para los tipos de coli diarreogénicas. Y pruebas de biología molecular también son útiles para hacer seguimiento y sobre todo. Ya. Ahí vamos a quedar, creo, ahora. No sé, a ver si tienen alguna pregunta. En Shigella vamos a quedar. Hemos repasado lo que era E. coli diarreogénica. Nos falta más todavía. Enterobacterias es amplio, ¿no? Nos falta Acinetobacter, nos falta la E. coli uropatógena, Klebsiella, de manera general hemos visto, entonces más énfasis en las que causan infecciones gastrointestinales. La pseudomonas sí ya la hemos estudiado, ¿no? Entonces ya la conocen mejor. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, muchachos. ¿Qué les ha parecido la pseudomona? A ver sus comentarios, opiniones. ¿Qué bacteria les gusta hasta el momento más? ¿Les parece más interesante? Chicos, muchachos, ¿están en la clase o no hay nadie? Solo están conectados. Creo que no hay nadie en la clase. Sí, doctora, sí. Ya, muy bien, Dori.
¿Qué bacteria te gusta más hasta el momento, Midori? De todas las que hemos visto hasta el momento. Shigella. Ya. A ver, Alejandro. Alejandro Flores, Argote. ¿Está Alejandro o no está? Solo está conectado y no está en la clase, creo, ¿no? Seguro están haciendo su San Juan, pues porque estaba entrando a la facultad y ya estaban desde la tarde haciendo su San Juan. Los chicos, sobre todo. No, doctora, todavía no. Seguimos en clases. Ya. Ya vayan a hacer su San Juan. Ya, alguien más, pero que dé alguna opinión, porque parece que he hablado solo a la Midori. No hay nadie más, parece, en este curso. A ver, alguien más que va a salvar al grupo. ¿Qué bacteria le ha gustado más hasta el momento? Doctora, no gustar, pero, o sea, me parece que es una bacteria con la cual hay que tener mucho cuidado, que es la Pseudomonas, especialmente por las infecciones del nadador, ¿no? Es decir, no sé si alguien acá quizás va a natación, pero yo tengo familiares que van a natación. Y claro, a mí siempre me preocupa porque el agua es un medio de contagio muy amplio, ¿no? Te puede entrar por la nariz, te puede entrar por la boca, si tienes una herida puede infectarse. Y es algo a lo que yo siempre le tengo a veces miedo, ¿no? Cuando voy a algún lugar con agua, es un medio para infectarme de algo que ni siquiera sé qué es, ¿no? Sí, sobre todo, ¿no? En las piscinas que no sabemos, bueno, hay que tener cuidado también a qué lugares y a qué piscinas vamos, porque sabemos que ingresan toda clase de personas y están contaminadas generalmente las aguas, y si una persona es inmunosuprimida, con defensas bajas, es más propenso de que estos patógenos, como son oportunistas, puedan colonizar y luego causar infección desde los niños, ¿no? Entonces, sí, muy interesante. Entonces, como ven, ahí están en todas partes las bacterias, ¿no? Entre esta, la Pseudomonas es muy interesante, en realidad, y más, luego la vamos a ver más a detalle, sus mecanismos de resistencia. Cuando veamos mecanismos de resistencia son bien complejos, por eso tiene resistencia de base a varios antibióticos, y es una bacteria muy interesante, muy compleja, puede causar desinfecciones en la comunidad, fuera del hospital, hasta infecciones graves en los hospitalizados. ¿Ya? Muy bien, Diego, salvaste el grupo, entonces vayan a realizar su San Juan y nos vemos la siguiente clase en aula, ya presentando sus trabajos de los científicos, ¿verdad? Ya, muchachos, que tengan buenas noches, nos vemos en la siguiente clase. Buenas noches a todos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, hasta luego.